Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión donde todos los lunes nos reunimos un grupo de reflexionistas para compartir experiencias, para hablar de filosofía, para hablar de arte, de escritura, de desarrollo humano, pero sobre todo para compartir experiencias y saber cómo a través de tu experiencia impactas en la mía y yo en la tuya y así podemos conformar una red de reflexión donde estemos filosofando la existencia para hacernos cargo de nosotros mismos. El día de hoy te voy a compartir un tema que, bueno, en repetidas ocasiones lo vas a encontrar en este canal desde diferentes perspectivas, porque justamente el programa se llama Conócete, ¿ok? Y tiene que ver con esto. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte de conocernos, pero lo vamos a ver con varias herramientas vinculadas con el estoicismo y con el existencialismo. Aquí ya se están reuniendo por YouTube y también por acá por Facebook. Ya sabes que puedes dejar tus mensajes, ya sabes que puedes enviar tus saludos, tus reflexiones, tus comentarios y si no alcanzas a ver el programa completo, queda grabado ya también en Facebook y en YouTube. Así que empecemos ya con los saludos. Por acá está mi querida Lorena San Millán, que ya la extrañaba desde Monterrey, pero ha estado muy ocupada en sus labores de escritora, de presentadora, de terapeuta, pero por aquí anda. Y también por acá anda Ángeles, lo era saludando. Por acá están entrando también a Facebook, Nicanor, Patricia. Ah, mi querida Patricia desde Buenos Aires. ¿Cómo has estado, Patri? Por acá anda Ricardo también, que nos saluda desde Tijuana. Tijuana, Ricardo, tengo mucha familia en Tijuana, me encanta Tijuana. Hace ya como 3 años que no voy, pero creo que parte de lo que me convoca en los programas casi siempre tiene que ver con todos los vínculos que yo tengo, con los vínculos que ustedes también hacen conmigo y entonces Tijuana va a estar presente, Monterrey, todo el norte. Por acá está Gloria desde la Ciudad de México. Bueno, yo vivo en la Ciudad de México, así que ya empezamos a reunirnos por acá, algunos que están llegando de Facebook, no sean tímidos, envíen sus saludos, pero también compártanme en este momento cómo están y por qué les interesa este programa. El arte de conocerse. Por acá anda mi querido Jairo, que también está saludándonos. Buenas noches. Gracias de veras por acompañarme para no sentir que estoy hablando al aire. Yo sé que muchos de ustedes nos van a escuchar y me van a ver desde la retransmisión o por allá cuando puedan y tengan tiempo o nada más me van a escuchar. Si en este momento solo me estás escuchando, no te preocupes, pero te voy a compartir algunos ejercicios y va a ser importante que en esos ejercicios te detengas un poquito o le regreses al video y luego los hagas cuando tengas tiempo. Entonces, vamos a empezar. Quiero empezar por una frase de este filósofo francés, Foucault, ¿ok? Entonces, por acá Mulan también me está saludando en Facebook. Bueno, gracias, gracias. Andan muy saludadores. Los saludo a todos. Gracias por ser parte de este grupo de reflexionistas, porque el día de hoy, y por acá también anda mi querido maestro Manuel Ayón, gran maestro, psicólogo, del cual he aprendido muchísimo de la vida. Mi querido maestro, te mando un abrazote. Por acá dice Gloria, dice, el tema me llamó muchísimo porque me ha resonado recientemente. Ok, entonces empecemos con esta frase que les dije de Foucault, pero vamos a hacer algo para que empecemos con esta herramienta que es una herramienta que nos va a ayudar mucho. Hacer un acto de retroflexión o le podemos llamar de retrotraerse, es decir, voltear a vernos. Entonces yo voy a decir la frase y tú te vas a poner a veces a ver si puedes con los ojos cerrados o simplemente sentir la frase. A veces creemos que conocernos es un acto racional y no, es un acto integral, donde claro que implica pensamiento, emoción y cuerpo. Entonces quiero que sientas la frase, que la pienses y que también
revise si te convoca alguna emoción, porque creo que es la frase que nos va a guiar a lo largo de todo el programa. Fíjate bien, puedes cerrar tus ojos o simplemente escuchar y voltear a verte. La inquietud de sí mismo es una especie de aguijón que debe clavarse ahí, en la carne de los hombres, que debe hincarse en su existencia y es un principio de agitación, un principio de desasosiego permanente a lo largo de la vida. Lo vuelvo a leer, ahora cambiando el género. La inquietud de sí misma es una especie de aguijón que debe clavarse ahí, en la carne de todas las mujeres, que debe hincarse en su existencia y es un principio de agitación, un principio de desasosiego permanente a lo largo de la vida. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó incluso cuando cambié de género? Cuando incluí en género femenino. Claro que Foucault está hablándonos aquí en términos generales, ¿no? Pero, ¿qué te fue pasando cuando dije es una especie de aguijón que debe clavarse ahí en la carne? La inquietud decía a lo que se refiere Foucault, y aquí vamos a empezar ya con el programa, se refiere a este acto de movimiento, de curiosidad, que lo podemos reconocer como un proceso en donde regresamos la mirada para voltear a vernos, o lo que Foucault reconoce como el epimeleia seauton, ¿ok? Esto significa la inquietud de sí. Él la separa de lo que tiene que ver con el conocimiento de sí o el conocerse a sí mismo, que es el notiseuton, ¿ok? Seguramente estoy diciendo mal las palabras en griego, pero hago mi esfuerzo, ¿ok? Entonces, veamos, cuando nosotros empezamos a hablarnos de ese aguijón, es como si fuera una flecha, un eje transversal que constantemente nos recuerda, voltea a verte, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? Porque cuando estamos volteando a ver solo a lo demás, a voltear a ver a una sociedad que nos impacta, a una sociedad que simplemente nos exige, dejamos de voltear a vernos y entonces dejamos de conocernos. Esa inquietud de sí que nos invita a un movimiento se pierde. ¿Y por qué se pierde? Se pierde porque estamos viendo hacia afuera. Lo que necesitamos es voltear a vernos hacia nosotros mismos para darnos cuenta cómo esa sociedad o ese exterior nos impacta. No es un acto simplemente solitario, es un acto de ida y vuelta. Necesito de los otros. El conocimiento de uno mismo, de una misma, tiene que ver con la relación que yo tengo con el mundo, con los demás, con los objetos, con las circunstancias. Y al voltear a verme y reconocer a qué me invita esa sacudida que me da la vida, empiezo a saber cómo estoy reaccionando ante ella. Pero si no me detengo, si no tengo esa curiosidad, estaré completamente enfocada al exterior, sin voltear a verme y reaccionando a través de los hábitos, a través del inconsciente, a través del instinto nada más, o a través de una manera de sobrevivencia. ¿Esto qué quiere decir? Al día a día, piensa en un ejemplo diario de ti. ¿Qué haces cuando te levantas? Actos repetitivos. ¿Qué haces cuando vas al trabajo? Actos repetitivos. ¿En qué momento del día te detienes y te preguntas cómo estoy? Y te preguntas qué necesito. Si ahorita le dieras respuesta a esas preguntas, ¿cuál sería? ¿Cómo estoy? A lo mejor no te has dado cuenta que tienes hambre, que estás cansada, no te has dado cuenta que te hace falta detenerte o simplemente no te has dado cuenta que estás postergando inevitablemente y que sientes un enojo contigo. A ver, detente, porque a partir de ese voltear a verte, inevitablemente vamos a hacer una pausa que le podemos llamar la pausa estoica o la pausa existencial. Esta es la primera herramienta para el proceso del autoconocimiento. ¿Qué significa? Bueno, dentro del estoicismo esta herramienta la conocemos como la prosoque
o la conciencia testigo. Me detengo en mí, pero esto se los voy a explicar más detalladamente hacia la mitad del programa. Ahorita veamos qué les va pasando con esto, cómo les va impactando o a lo mejor les está trastocando o les está haciendo una invitación o simplemente ya quieren salirse de aquí e irse porque no quieren pensar más, porque ya son las 8 de la noche y a lo mejor ya no quieren saber de esto. O quien lo vea en grabado dirá, ay no, o sea, yo no me quiero detener. ¿Cómo estás? Revísate. Mientras voy leyendo los comentarios. Dice Gloria, así me siento, con la inquietud constante por conocerme en mi sentir y en mi reaccionar. Ángeles dice, es un despertar a la realidad que a veces batallo para eso. Ok. A ver, acá en Facebook están muy calladitos. A ver, cuéntenme, ¿qué les va pasando? Entonces veamos, el acto de conocernos a nosotros mismos viene ligado a una inquietud, no se separa. No nada más tiene que ver con una idea simplemente de racionalizar y decir, ay, yo soy esto, esto, esto con base a mi experiencia, porque como dijo tal autor, a ver, no, detenerte y decir realmente, o sea, ¿qué siento en este momento? Es darte el permiso para reconocer ese movimiento que nos invita a la práctica del autoconocimiento. Por acá anda mi queridísimo amigo Chucho, mi queridísimo amigo Luis Jesús Cruz. Un gusto tenerte por aquí. Gracias por acompañarme. A ver, pero ¿cómo se van sintiendo? Entonces, en ese momento en el que yo me detengo y me veo, lo que me está ocurriendo es que noto cuáles son las exigencias del mundo en la que estoy atrapada o atrapado. Para salir de esas exigencias del mundo, en la filosofía zen o la filosofía budista, lo que se estila es que necesitas un recogimiento, un habitarse desde el silencio, un observarse en donde nada me distraiga. Por eso en el budismo zen sobre todo, las prácticas meditativas nos invitan a estar volteados hacia la pared, por lo regular una pared blanca, una pared que no tenga imágenes, en donde no te distraigas y a partir de ahí, entre esa, digamos, neutralidad que nos da el espacio, podemos voltear a vernos, pero en este sentido desde el silencio, en un estado de presencia, en un estado contemplativo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a ver como si fuera un espejo. Fíjense, en los estoicos le llamaban a este voltear a verse un acto de retrotraerse, un acto de reflexión. Por eso nos decimos en este programa reflexionistas, pero no como se conoce cotidianamente, no porque pensemos demasiado, sino porque nos retrotraemos, nos reflexionamos, volteamos a vernos. Entonces, esto es un juego de espejos en donde, imagínense, el que se observa en el espejo como si fuera un objeto. Imagínense que en este momento se ven en un espejo. Es más, corran si tienen por ahí un espejo a la mano o en el celular, pongan una selfie, porque ese es el significado del proceso de la inquietud de sí. Digamos que es un conocimiento en donde nosotros, al ver el reflejo como si fuera un objeto, nos volteamos a ver porque somos los que se investigan a sí mismos. Entonces somos los investigadores, los que indagan, pero el objeto de investigación no es otra cosa. El objeto de investigación somos nosotros mismos, ¿ok? Dice por acá, mi querida, bueno, es una página narrando identidades. No logro diferenciar hasta dónde es reflexión y cuándo es intelectualizar todo. Qué buena pregunta. Bueno, intelectualizar todo significa que me quedo nada más en el acto de una reflexión estéril que no voy a llevar a la práctica, porque va junto. Yo puedo reflexionarlo teóricamente. Todo lo que les estoy diciendo es teóricamente, porque no lo estamos practicando. Pero si tú corres ahorita por un espejo y te ves en el espejo y me escuchas y dices, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no solo verme en el espejo y decir,
ay, qué jodido me veo, ¿ok? O sea, eso sería nada más un acto de la vida cotidiana. Pero cuando tú lo reflexionas y vas más allá del acto de racionalizarlo, ya no solo dices, es el acto donde yo me observo en un espejo y entonces soy la investigadora de mí misma. A ver, eso es intelectualizar. Pero si yo me veo en el espejo, así como yo me estoy viendo ahorita en la pantalla, si yo me veo en la pantalla y me detengo y no solo me veo, sino que me pregunto, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Qué me pasa en este momento? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Quién soy en este momento? E incluso no tengo respuesta. Ahí estoy practicando. Ahí estoy practicando, mi querida o mi querido narrando identidades. Esa es la diferencia. El acto de reflexión es voltear a verme para llevar ese acto que estoy intelectualizando a la práctica. Van juntos. Cuando solo se queda en el plano de la racionalización, curiosamente no hay congruencia con la práctica. Y entonces no me estoy conociendo, me estoy intelectualizando. No sé si eso quedó claro, ¿ok? Entonces sigamos. Por ejemplo, en un acto práctico lo hacía Sócrates. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates se iba a las plazas, a los mercados, increpaba sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y les hacía una serie de preguntas para que justamente parieran ideas, para que abrieran esta parte, digamos, de su proceso de autoconocimiento para dar a luz quiénes estaban siendo. Les hacía preguntas a través de un diálogo mayéutico, en donde estas interrogantes los llevaban a conocerse más y más. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estaba haciendo una práctica del acto de conocerse a sí mismo, ¿no? Esta, esta idea de autoconocimiento, fíjense cómo lo dice Platón, debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso que te cuides. Ustedes se ocupan de un montón de cosas, de su fortuna, de su reputación, pero no de ustedes mismos. A ver, ¿qué les dijo esa frase? Por eso cuando hablamos de conócete a ti mismo, es casi un mandato, es un imperativo, conócete. Entonces, fíjense lo que dice Foucault al respecto. Voy a usar indistintamente conocerse a sí mismo e inquietud de sí, pero hay una diferencia, ¿ok? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el conócete a ti mismo, digamos que a través del tiempo, lo que ocurrió es que se fue distorsionando y se quedó solo en el plano de lo intelectual. Lo que hace Foucault es regresar a la parte más originaria y decir, a ver, el conócete a ti mismo y la inquietud de sí mismo iban juntas. La inquietud es la práctica y el conócete, digamos que es la parte mucho más racional, pero van juntas. Conócete a ti mismo, pero practicando. Entonces, ¿qué dice Foucault? La inquietud de sí, por lo tanto, va a considerarse como el momento del primer despertar. Se sitúa exactamente en el momento en que se abren los ojos. Vean qué bello. Salimos del sueño y tenemos acceso a la... Nos convoca esa frase. La inquietud considerarse como el momento del primer despertar. Exactamente en el momento en que se abren los ojos del sueño y tenemos acceso a la primerísima luz. ¿Cuál es ese sueño? Salimos del marasmo de la vida. Salimos de los requerimientos sociales, salimos de las máscaras que nos ponemos, salimos sobre todo de los condicionamientos, de las etiquetas que nos han dado en la vida. Y entonces me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién soy? El quién soy en realidad debería ser quién estoy siendo, porque es una pregunta que no se va a terminar de responder. Es una pregunta que está, es una pregunta que no tiene una respuesta acabada, porque a lo mejor cuando empezó el programa, tú eras de alguna manera, pero tal vez a partir de esta reflexión, a partir de este diálogo,
Y al cuestionarte otras cosas en este momento, ya no eres el mismo. Por eso no es una respuesta acabada. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a interpretarnos de una manera diferente, a lograr a partir de esto una, una hermenéutica, como se le llama a la interpretación. Fíjense, porque la palabra hermenéutica, me voy a detener un poquito ahí porque me gusta mucho, viene de Hermes, de este dios griego que era el mensajero de los dioses. También se lo consideraba un ladrón, ¿no? Pero les voy a decir por qué. Porque lo que hacía Hermes era justamente traernos ese mensaje de los dioses a los humanos y hacer una interpretación en un lenguaje digerible para nosotros. Y en el caminito hacia una interpretación que a lo mejor no era tal cual. Entonces, ¿qué pasaba? Se robaba esos mensajes, los hacía suyos y los interpretaba de otra manera. Por eso decimos hermenéutica o interpretación de manera indistinta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a interpretarnos de manera diferente cuando, cuando nosotros nos sentimos convocados a hacer estas pausas, a ver qué nos está pasando, cómo nos estamos interpretando constantemente. Y nos dice Foucault, esta epimeleia geauton o la inquietud de sí nos lleva más que nada a darnos cuenta cuál es nuestra mirada. Esta mirada a lo que nos lleva es a un acto de ocuparnos de nosotros mismos. Lo que decía hace un momento, de traer ese exterior al interior y de manera inversa. Y esto también nos lleva a que la misma palabra, por eso muchas veces me detengo en las etimologías, epimeleia, también trae ahí en medio meleté, fíjense, epimeleia, meleté, y lo que significa meleté es un ejercicio de meditación. Por eso hablamos de las meditaciones de Marco Aurelio, cuando lo que significaba, o como lo escribió Marco Aurelio, no significaba una meditación. Lo que él quería decir es para mí mismo. Es decir, cuando ustedes leen las meditaciones, lo que hizo Marco Aurelio, y eso se los he compartido en otros programas, es este acto al que los estoy invitando. Él se ponía a escribir por las noches y se hacía una serie de preguntas. ¿Qué hice bien en el día? ¿Qué hice mal y qué me gustaría hacer diferente? Por supuesto, viene mi hermenéutica, ¿no? O sea, lo decía de otra manera. ¿Y qué pasaba? Que eso que ahora conocemos como sus meditaciones era su diario personal. Entonces, ahí les va otra práctica. Hace un rato hablamos de la práctica de la prosoque que mencionan los estoicos como la conciencia testigo. Darme cuenta. ¿Quién estoy siendo? ¿Qué necesidades tengo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Detenerme en 3 niveles: pensamiento, emociones y corporalidad. Cuando hago esta integración, me quedo ahí, hago una pausa. ¿Pero qué sigue? Puedo empezar a escribir. ¿Qué me ocurre? A lo mejor en el celular. ¿Cómo me estoy sintiendo? Pequeñas frases. Si ustedes leen las meditaciones, se darán cuenta que a veces son pequeños pensamientos, porque eso era lo que hacía el gran emperador estoico Marco Aurelio, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros entonces? Empezar a detenernos más, empezar a darme cuenta cuáles son las acciones que me llevan al proceso del autoconocimiento. En este canal vas a encontrar, yo creo que unos 5 programas que hablan sobre el conócete a ti mismo. En otros momentos les he compartido incluso por qué es importante o por qué era importante cuando iban a Delfos, al oráculo de Delfos, a preguntar el futuro a las pitonisas, ¿no? A estas mujeres que entraban en un trance, al parecer por ciertos eh, humores o ciertos, ¿cómo llamarles? Es que hay ciertas versiones, ¿no? Que eran como ciertos humos que ponían ahí de laurel y que entraban en trance, o era que el donde está situado Delfos se generaban gases que salían, ¿no? Y de la tierra y que esto los hacía entrar en trance y entonces esta pitonisa hablaba de lo que podía ocurrir en el futuro proféticamente, pero era muy raro que cuando entrabas a Delfos decía,
conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, que lo profético tenía que ver con, a ver, conócete a ti mismo y deja de estar preguntando, ¿no? De alguna manera. Pero a lo que nos invita, por ejemplo, la inquietud de sí, o lo que nos dice Foucault, es conócete a ti mismo también a través de darte cuenta cuáles son las prácticas y los ejercicios en donde logras esto e ir filtrando todo lo demás. Entonces, pregúntate en este momento, ¿cuáles son aquellas acciones en tu día a día que te llevan a separarte de ti y a perderte? En la semana pasada, por si quieres ligarlo con este programa, te compartí un tema que creo que se puede vincular, la desintoxicación mental. Si no llevamos nosotros una desintoxicación mental, difícilmente podemos adentrarnos en este acto de reflexionarnos. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Tenemos ejercicios y prácticas en donde no nos estamos volteando a ver. Haz ahorita una lista si quieres. Para el video, si lo estás viendo grabado, o póntelo ahí de tarea, o piénsalo rápidamente y me lo compartes aquí. ¿Cuáles son aquellos ejercicios o prácticas que te separan de ti? ¿Y cuáles son aquellos ejercicios o prácticas que te acercan a ti? Pensemos, por ejemplo, que la meditación, pero vista, por ejemplo, de una manera mucho más budista, que tiene que ver con el acto de sentarte, guardar silencio y de alguna manera hacer este acto o esta pausa, como les decía hace un rato, de voltear a verte, de explorar tus pensamientos, pero sin aferrarte a ninguno, en mi caso es un acto que me lleva al proceso de autoconocimiento. Y no porque le esté dando vueltas a las cosas, es todo lo contrario, porque descanso de mi discurrir mental, porque descanso de la rata que está ahí dando vueltas en la mente. Esos ejercicios de contemplación son ejercicios que me acercan, pero piensa en los tuyos. ¿Cuáles son estos ejercicios que te acercan o que te alejan? Los que me alejan, por ejemplo, es ver series. Por eso he decidido que podría llegar a ver una serie, pero tal vez los domingos, o si no, prefiero ver una película que se acabe, porque si no está un botón en donde la que sigue, la que sigue, la que sigue, entonces me aleja de mí porque estoy perdida así, viendo una serie. O hay quien se pierde en las redes sociales, ¿ok? Dice por acá mi querida Patricia, dice, me aleja, déjenme ver por qué, me aleja de mí verme desde la opinión de los otros, me acerca a mí pasar tiempo en silencio leyendo. Exacto, mi querida Patri. Me aleja, fíjate, esto que dices es bien importante. Estar pensando en la opinión de los otros, la crítica de los otros. ¿Qué piensa de mí el otro? Fíjate, qué bueno que compartes esto, Patri. Me aleja de mí el hecho de que estoy pensando en lo que dicen los demás, porque entonces no estoy pensando realmente al voltear a verme en quién estoy siendo. En ese momento estoy siendo la que se pierde en los comentarios de los demás. Y si no me doy cuenta, estoy completamente perdida, porque es muy válido decir, wow, me estoy perdiendo en los comentarios de los demás. Y ahí regreso a mí, entro en la conciencia de mí y me veo, ¿ok? Y no estoy perdida. Dice por acá Ricardo, dice, me aleja de mí evadir tareas relevantes. ¿Ok? Evadir tareas relevantes, postergar. ¿Te aleja? Claro que el postergar nos aleja. Y aquí me invitas a algo, Ricardo, fíjate. Yo lo estoy diciendo como postergar, pero aclárame si no va por ahí, ¿ok? Evadir tareas relevantes, hacer cosas que tienen que ver conmigo. Pero piensa un poco, a veces creemos que la postergación solo es el detenerme en actos, por ejemplo, que no tienen sustancia. Por ejemplo, eso que decía yo ahorita, ver series o estar ahí scrolleando en las redes, etcétera. Pero la postergación va con la postergación, dice Ricardo, ok. Pero les digo esto porque a veces no nos damos cuenta y aguas, porque eso también significa perdernos de nosotros en lugar de acercarnos, voltear a vernos. La postergación puede tener tres características o hay tres tipos de postergación. La primera de ellas es la común, la que conocemos, que es dejar lo importante para hacer algo que no tiene sustancia.
ver la tele, etcétera. La segunda, esta se disfraza. Yo le llamo la postergación de no ser suficiente. ¿Esto qué significa? Digo, no, no, esto ya no es para mí. Ya estoy vieja para hacer eso. No, eso es para alguien más inteligente. Es postergación porque no me siento, o es pereza también, porque no me siento con la capacidad de aprender algo nuevo. Y la última que le podemos llamar pereza eficiente o postergación eficiente. ¿Qué significa? Me lleno de muchísimas cosas, parece que soy activo, esa luego me pasa a mí, me lleno de mucho trabajo, pero no hago lo que realmente me importa, que es que detenerme en este caso a ver a mí misma, ¿no? Entonces veamos, dice por acá, eh, dice, bueno, voy a leer las iniciales, JZ. Dice, hola, dice, mi vida ha dado un cambio. Con ideología punk anarquista me ha costado desintoxicar mi mente de muchas cosas, acercándome a la espiritualidad. Perdón, pero es que tengo lejos los comentarios. Otra vez. Mi vida ha dado un cambio con la ideología punk anarquista. Dice, me ha costado desintoxicar mi mente de muchas cosas, acercándome a la espiritualidad como maestros, ancestros mexicas lo hacían. Oh, qué interesante. Dice, desde que dejé de ver noticias, redes sociales, estereotipos de lo que es un hombre, de lo que tiene que ser, aunque admito que tengo sombras, que trabajar como todos, pero ha sido genial. Justamente de eso hablé en la sesión pasada. Esta desintoxicación mental, curiosamente, cuando empiezas a llevar una práctica de limpiar, limpiar, limpiar ideologías, limpiar todos estos condicionamientos, el qué dirán, por ejemplo, dejar de que no es que no nos importe, sino separarnos de eso, empezamos a entrar en una calma, empezamos a entrar en el acto inevitable cuando desintoxicas de voltear a verte. Dice por aquí Patricia, dice, wow, dice, daría un tema esto de la postergación. Están muy interesantes los diferentes tipos. Sí, fíjate, ya tengo por ahí uno, Patri, por si te quieres echar un clavado a los programas. Cuando he hablado de postergación, me meto más en hablar de esto ahorita por la pregunta, porque luego disfrazamos, o sea, no, yo estoy en muchas cosas, entonces me hago cargo de mí, pero no, estás en postergación eficiente. Y dice Yunuen, dice, me alejo de mí cuando me ocupo de muchas tareas. Exacto, postergación eficiente. Y por acá dice mi querido Gustavo Muñoz, meditar me aleja de mí, del mí construido, pues ese mí es un engaño. La idea de la meditación para mí es de construir ese yo y me ayuda a volver a reconocer la naturaleza búdica, vivir desde esa perspectiva. Ah, qué bien que lo comentas así, Gustavo, porque efectivamente, cuando estamos en el proceso de la meditación, en este caso de la filosofía budista, justo nos lleva a un estado de presencia en donde esta idea de yo o de ego simplemente se va fragmentando. Y entonces te deja estos espacios de la maravilla de la presencia en donde te quitas la máscara del ego, en donde te ves en la desnudez de la existencia y te sorprendes de ti. Y a eso es a lo que nos invita, y aquí voy siguiendo el hilo de lo que nos lleva este programa, nos invita el arte de conocernos. El arte de conocernos nos lleva a quitarnos esa máscara, a buscar esas prácticas que nos van a llevar a generar una existencia mucho más creativa. Justo como lo decía Gustavo, en la meditación nosotros nos detenemos, pero al mismo tiempo te confrontas con esas sombras, porque a veces no todo, o sea, hay quien dice, no es que meditar me da calma. Sí es cierto, muchas veces, pero a veces meditar no te da calma porque te ves de frente y ves, digamos, todas aquellas cosas en las que has estado perdido. Entonces eso a veces te confronta muchísimo, te hace ver tus propios demonios, pero no sucumbes a ellos, te quedas ahí. Y ahí es donde realmente empiezas a convertir el arte de la existencia. Por eso le llamé el arte de conocerse. Cuando hablamos de el arte de conocerse, tiene que ver con que tomes las riendas de tu vida. Tiene que ver con que tomes el material de tu existencia, tu pasado, tu presente, tus experiencias, tus heridas de la infancia de las que hemos hablado hace poco, todo tu pasado, todas tus etiquetas,
para que las resignifiques. Eso significa hacer arte. Eso significa hacer arte con nosotros mismos. Si tú crees que el arte es algo estéril, es algo que hacen aquellos que se sienten genios, no. Todos podemos ser artistas de nosotros cuando nos detenemos a conocernos, cuando nos damos cuenta de nuestras capacidades y cuando nos quitamos la máscara y decimos, me estoy adentrando al misterio de verme realmente en esta conciencia desnuda. Cuando digo conciencia desnuda es que se quita los ropajes de ese yo, de ese ego, que se quita los ropajes de de todos los condicionamientos sociales y descanso. Eso es hacer arte. Y entonces me quedo conmigo. Claro que necesito tener muchas veces ciertas máscaras para poderme enfrentar a la vida, pero siempre reconociendo que esa máscara no soy mi yo profundo, no soy yo que soy conciencia desnuda, conciencia plena, que soy, digamos, de lo que hemos hablado también en las últimas sesiones, que soy ese estado, digamos ya para meternos en el estoicismo, ese estado en donde regreso a la naturaleza misma. Y me voy metiendo acá porque los estoicos y desde el proceso existencialista nos van a dar ciertas herramientas que nos van a acompañar. En este canal no me voy a detener ahorita a hablar sobre todo qué es el estoicismo, pero de veras te invito, pon ahí Glafira Rocha estoicismo y van a salir varios programas donde hablo específicamente qué es el estoicismo y cómo llevarlo al día a día y a la existencia. Pero aquí lo que quiero ver es cómo el estoicismo nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Recordemos que el estoicismo lo que busca justamente es regresar a nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Desde el estoicismo, así brevemente les digo, es conectarnos con ese logos universal, que ese logos universal justamente es orden, armonía, plenitud. Y lo que se busca en el estoicismo es que nosotros nos reflejemos desde un logos individual. No me voy a poner aquí demasiado densa, filosófica, no se preocupen, lo podemos llevar al día a día. Ese logos universal, tú le puedes llamar plenitud, conciencia, Dios, como le quieras llamar, o simplemente sabiduría. Y lo que nosotros queremos desde la práctica estoica es regresar a esa sabiduría. ¿Por qué tenemos que regresar a ella? Porque en el día a día nos perdemos. Y volvemos entonces a lo que nos convoca en este programa, a que si nosotros no volteamos a vernos, no vamos a reconocernos como un estado de plenitud, como una conciencia que se acerca a este logos universal a partir de su logos individual, que es como una chispa de ese gran logos. O hace un rato decía por acá Gustavo, ¿no? Decía, o ese estado de, pues le podemos llamar semilla búdica que todos podemos tener. Entonces, en las diferentes filosofías luego nos acercamos a lo mismo, ¿ok? A llegar a ese estado en donde simplemente voltear a vernos nos va a ayudar a saber quiénes somos. Pero se ha pervertido esta idea muchísimo y decimos, yo soy una persona valiente, una persona fuerte, una persona que no sé cómo luego usamos ciertos lugares comunes o frases comunes diciendo, soy esa persona que lucha mucho por sí. A ver, eso es lo que nos han dicho que es lo que debemos de ser socialmente, pero eso no somos, ¿ok? Entonces, si no volteamos a vernos, seguimos etiquetándonos y etiquetándonos, pero a ver, por acá en YouTube están muy participativos, dice JZ, en mi experiencia he sustituido la meditación, por acá se me perdió, por la contemplación de lo que está a mi alrededor y me funciona perfectamente, permitiéndome darle más valor a un árbol, una planta, pero pero más al sol. Fíjate que sí, tiene que ver justo lo que dice Foucault a través de estos procesos de prácticas que le puede llamar la inquietud de sí o el cuidado de sí, es buscar cuáles son esas prácticas que nos llevan al proceso de conocernos. Puede ser la meditación, puede ser la contemplación, a veces puede ser
incluso hasta el ejercicio, incluso algunas posturas del yoga, incluso puede ser la lectura, decían aquí hace un rato. Busquen cuáles son sus prácticas. Por acá dice Fernando, dice, buenas noches, Glafira. ¿Qué opinión te merecen los libros de Krishnamurti? Hablan casualmente del tema que estás tocando. Fíjate que he leído poco a Krishnamurti, he leído algunos folletos así, breves, pero Krishnamurti justo, o sea, se fundamenta en el hinduismo y el budismo se fundamenta en el hinduismo. Y estamos hablando de prácticas sumamente antiguas y creo que tiene que ver con esto. Y el estoicismo en un momento también se toca con el hinduismo y por eso son prácticas, digamos, yo les llamo hermanas o primas hermanas. Tiene mucho que ver, por supuesto. Dice, me quedo corto en palabras para describir lo maravilloso que nos está rodeando y que nos estamos dando cuenta de ello. Exacto, dice Gustavo, regresar a la sabiduría con la naturalidad de sabernos también lobos. Exacto, Gustavo. Dice, reconocer así después de habernos distraído, dice, pero eso es práctica de los estoicos que tú estás recordándonos. Exacto, van ligadas las prácticas y si a lo mejor tú dices, bueno, el estado meditativo que se propone en el budismo no tiene que ver conmigo, prefiero las prácticas estoicas como la prosoque o la conciencia de testigo, busca cuál es la que se adecua más a ti. Yo les puedo decir que yo hago, digamos que una fusión de todas ellas. Me gusta muchísimo la meditación budista desde la práctica de la conciencia plena, practico también la prosoque, practico también la contemplación y fíjense, o sea, no hace poco, en la mañana estaba leyendo un maravilloso libro que se llama El Castillo Interior o Las Moradas de Santa Teresa de Jesús. Y ella nos habla de lo mismo. Lo que ella dice es que nosotros necesitamos habitar ese castillo interior. Y en ese castillo interior hay diferentes moradas que nos acercan a qué, ella que dice, el Dios. ¿Cuál Dios? El Dios cristiano. Pero en este caso podremos decir, ¿cuál Dios? El Logos, ¿no? Si nos queremos abrir a más posibilidades sin necesidad de temerle a una de ellas, ¿no? Dice Janet, ¿qué de bueno sirve quedarse sentado después de desayunar? O sea, en la mañana y ponerte a pensar, a veces pienso, déjame ver, porque estoy viendo ahí en el mensaje, a veces pienso que pierdo el tiempo, pero al final me doy cuenta que me gusta tener esa práctica en la mañana. Me da calma. No sé si me entiendan. Ok, fíjate que sí. Y eso que estás diciendo es diferente a perderse. Yo le llamaría encontrarse. Porque si a ti te da calma, fíjate, si a ti te da calma, solo digamos la sobremesa del desayuno, ese ya es un indicador que te estás quedando en un estado tranquilo, el cual se busca para conocernos a nosotros mismos. Pero si lejos de eso te quedas en un estado donde estás perdida en el celular o donde estás simplemente dándole vueltas a algo y te inquieta, es decir, no una inquietud de sí como Foucault, sino que te lleva a la ansiedad, ahí yo creo que tendrías que cuestionar la práctica. Pero si te lleva a la calma, si te relajas, si te sientes tranquila y empiezas así el día, digamos que es un acto de contemplación y de reflexión. Adelante. No sé si esto te sirva, ¿ok? Entonces veamos, ¿qué más nos puede ofrecer el estoicismo? Recordemos que el estoicismo tiene varias etapas. En este caso hablamos más del último estoicismo, que se le llama estoicismo nuevo o romano, que es el que fue practicado por Séneca, por Epicteto, por Marco Aurelio, y que dio pie al neoplatonismo, al cristianismo, ¿no? Pero el estoicismo viene de un estoicismo antiguo, un estoicismo medio. Incluso en este canal les he hablado de las vidas de los estoicos, que son realmente personalidades ejemplares que nos pueden acompañar muchísimo. Y entonces veamos, a lo que nos invita el estoicismo para voltear a vernos es a que busquemos la eudaimonía o eudaimonia. La eudaimonia, digamos que es un estado de florecer, un estado de plenitud, un estado que nos lleva a conectar con la tranquilidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A partir, otra vez, de este acto de retrotraerse, de voltear a verse, de sostenerse en esta pausa, que es
en el silencio y entonces darme cuenta de ese logos individual o ese daimon también se le reconoce, ¿no? O daimonium, que no tiene nada que ver con demonio, ¿ok? Que lo que habla es voltear a ver esa sabiduría interna. Diría Heidegger, nosotros tenemos un llamamiento. Ese llamamiento es una voz silenciosa, es una sacudida que en el fondo nosotros tenemos como si fuera una alerta, una señal que nos dice, ¿este es todo lo que vas a hacer en la vida? ¿Ahí te vas a quedar? ¿De veras esto es todo? Cuando escuchamos ese llamamiento, ¡fua!, nos detenemos. A veces ese llamamiento se da en la contemplación de una planta, en la meditación, en el cojín de meditación, se da mientras te estás bañando. Pero si nosotros no reconectamos con ese estado de plenitud o de eudaimonia, que también mal se le traduce como felicidad, nos daremos cuenta que entonces estamos perdidos y no podremos lograr conocernos, ¿ok? Dentro del estoicismo necesitamos habitarnos para poder llegar a esto dentro de las 4 virtudes, ¿ok? Voy a ir leyendo sus comentarios. Dice JZ, dice, de hecho mucha gente está muy cerca de encontrarse a sí mismo tan solo viendo al de lado, pero como bien lo mencionaste, el ego, ese bendito ego no te permite quitarte ese velo, la trampa del ego. Exacto, eso es gran título, las trampas del ego, ¿no? Las trampas del ego. Las trampas del ego, ¿ok? Nos van a llevar a perdernos. Simplemente estar conversando con alguien de manera atenta, una escucha realmente en el otro, en un estado de presencia. Eso ya es conocernos. Eso ya es estar con el otro. Eso es darme cuenta que me invita el otro. Pero si me pierdo en la crítica, en el juicio, en querer ganarle, en querer tener la razón, te perdiste. ¿Ok? Te perdiste. Pero regresemos. ¿Cómo nos van a apoyar las 4 virtudes estoicas en el proceso del autoconocimiento o del conocerse a sí mismo o de la inquietud de sí? Las 4 virtudes son el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría, pero no vistas como las vemos contemporáneamente. El coraje, que a veces lo confundimos con enojo, que no se relaciona, pero es una energía fuerte, poderosa, pero el coraje nos lleva al compromiso, a la perseverancia, nos lleva a la determinación, a asumir riesgos, a la dominación de los miedos y a enfrentar las pruebas. ¿A qué más nos va a llevar la siguiente virtud? Que también las hemos explorado detenidamente, ¿ok? Y que he pensado hacer programas individuales de cada una. Coraje, templanza, justicia y sabiduría. La templanza, ¿a qué nos lleva en términos mucho más digeribles y modernos? La templanza nos habla de un estado de equilibrio entre la autodisciplina, el autodominio, ¿ok? Y que nos aleja de las pasiones y de los deseos que nos van a llevar a perdernos. En este caso, del ruido del mundo, ¿no? La justicia, que no tiene que ver tanto como la conocemos hoy, sino cómo nos vivimos y experimentamos el sentido del bien para nosotros mismos y para los demás. Entonces también en este acto de autoconocimiento me permito saber cómo está el otro y cómo estoy yo. Y rápidamente, la sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento intelectual, sino cómo puedo desarrollarme más allá de esta idea de ego, de yo, que se pierde en todo el ruido del mundo. ¿Cómo me detengo? Justo lo que hemos dicho desde hace rato, para voltear a verme y para escuchar ese llamamiento, ese estado de tranquilidad y de plenitud. En el estoicismo hay muchas prácticas, les voy a compartir algunas que también les he dicho más detalladamente en otros programas, pero que nos van a ayudar a girar, a voltear a vernos, a detenernos, a poner límites en nosotros y hacernos cargo de nuestra existencia. Y ahorita les voy a hablar también de algunas prácticas existencialistas que nos van a acompañar. Lo primero que nos dice el estoicismo, y es gracias a Epicteto, distinguir qué depende de mí, qué no depende de mí. Esto se le conoce como la dicotomía del control. ¿Qué depende de mí en este momento y qué no depende de mí? Es decir, si me estoy aferrando a aquellas cosas que no dependen de mí, me voy a perder.
me voy a angustiar, me voy a poner ansiosa y entonces me pierdo, ¿ok? Dicotomía del control. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? La prosoque, que ya la hablamos desde hace rato, que tiene que ver con la conciencia testigo. Me observo, observo mis pensamientos, observo mis emociones y observo mi cuerpo. La prosoque va muy ligada, ¿ok? Muy ligada al procopton. El procopton es la práctica, digamos, de observar, o sea, está la conciencia testigo y esa conciencia testigo observa cuáles son mis mecanismos habituales y lo que hace el procopton es vigilarlos y tomar nuevas elecciones. Lo diríamos en términos muy terapéuticos. La procopton sería como esa vigilancia de que yo estoy desarrollando mi potencial a partir de insistir, insistir, insistir. Es decir, que aunque yo me vea como alguien no perfecto, busco un motor para regresar a ese logos universal o a la naturaleza o a mi naturaleza. O al voltear a verme como un acto de autoconocimiento. ¿Ok? Y una más que les voy a decir para adentrarme un poquito al existencialismo, que es muy importante, que es el memento mori. Recordar constantemente la infinitud o el proceso más bien de la finitud, la impermanencia, recordar que me voy a morir, pero no para angustiarme. Hay diferencias. Perdón, no para ponerme ansioso, porque no es lo mismo angustia que ansiedad. No para ponerme ansioso, sino para aprender que a través de reconocer mi finitud, a través de darme cuenta, y esta frase le gusta a mi querida Lorena Semillán, que por aquí anda, darme cuenta que porque voy a morir, sé que puedo vivir. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a vivir desde esta idea de permitirme separarme de aquellas cosas que me alejen de mí misma, separarme de aquellos condicionamientos que me hacen ruido, quitarme la máscara, ¿ok? Algo que les comenté hace rato y que va a ser muy importante es llevar un diario, digamos, un diario como lo hacía Marco Aurelio, y preguntarme, ¿qué hice bien hoy? ¿O qué me funcionó hoy? ¿Qué no me funcionó hoy? ¿Y qué haría diferente mañana? En pequeños párrafos. Y se van a dar cuenta que eso te ayuda a detenerte y a través de una escritura de autoconocimiento, que aquí también hay varios programas que hablan de escritura de autoconocimiento, darme cuenta en dónde estoy y hacia dónde voy. Dice JZ, dice, justo lo que mencionas podría relacionarse con lo que mencionaba acerca de ya no ver noticias, porque realmente hay cosas que no dependen de mí y mucha gente sufre por ese futuro incierto, porque uno se envuelve en cuestiones de y si esto, y si aquello, y si se pierden en ese limbo de cosas que no tienen control sobre ellas. Yo creo que aquí, fíjate que sería tema también para otro programa, ¿no? O sea, yo creo que cuando también empiezas, a voltear a verte y a conocerte, y a saber justo qué depende de ti y qué no, y a filtrar todos aquellos temas, ya no te va a afectar ver noticias, ¿eh? Ya no te va a afectar que una persona, o sea, ya no va a existir lo que se conocen como personas tóxicas, ¿ok? Que a mí no me gusta mucho ese concepto. Ya no va a existir eso porque justamente tú estás tan apropiado de ti, tan lleno de ti, que ese tipo de circunstancias no te afectan y por el contrario las interpretas de un modo en el que tú mismo no te hagas daño ni le hagas daño a los demás. Y aquí regresamos a las virtudes estoicas, ¿no? Y creo que es un proceso. A veces necesitamos alejarnos, ciertamente, para no generar tanto ruido, pero cuando ya te habitas desde tu silencio constante, ya no te van a afectar, ya no te van a afectar, de veras. Pasa, puede pasar. No sé si esto tenga sentido con lo que tú estabas diciendo, JZ. Entonces, veamos esta frase que nos dice Epicteto, ¿ok? A lo mejor me alargo un poquito, regálenme 10 minutos más de la hora.
porque quiero leerles esta frase como un ejercicio. Detengámonos ahorita, dejemos un poquito de teorizar, pero leyéndoles yo la frase de Epicteto, ustedes eh, piénsense, véanse, a ver qué les pasa. Fíjense lo que dice Epicteto, me gusta mucho esta frase. ¿Quién quieres ser exactamente? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cuáles son tus ideales personales? ¿A quién admiras? ¿Cuáles de sus rasgos característicos te gustaría ser tuyos? Ya va siendo hora de dejar de ser un vago si deseas convertirte en una persona extraordinaria. Si quieres ser sabio, tienes que identificar explícitamente el tipo de persona que quieres ser. Si llevas un diario, escribe lo que estás intentando ser, de modo que puedas utilizar esa definición como referencia. Describe con precisión la conducta que quieres adoptar, de forma que cuando puedas observarla, tanto cuando estés a solas como con más gente. A ver, ¿qué les dice esa frase? ¿Quién quieres ser exactamente? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cuáles son tus ideales personales? ¿A quién admiras? ¿Cuáles de sus rasgos característicos te gustaría ser tuyos? Ya va siendo hora de dejar de ser un vago o una vaga si deseas convertirte en una persona extraordinaria. Nos está regañando, nos está diciendo ya basta. ¿Quién quieres ser exactamente? ¿Cómo vas a saber quién quieres ser si sigues referentes en el exterior que justamente te alejan de aquellas cosas que puedes llegar a ser tú mismo? A ver, yo luego uso esta frase, dime a quién sigues en las redes y te diré quién quieres ser. O, a ver, ¿a quién estás siguiendo? Cuestiónatelo. A ver, ¿qué te está pasando con esto? Entonces, veamos. Esto se puede ir ligando de alguna manera con ciertas características existenciales. Desde un existencialismo mucho más primigenio o mucho más primitivo como el existencialismo de Kierkegaard, ¿no? ¿Qué nos decía Kierkegaard? Fíjense, dice, la auténtica tarea filosófica consiste en despertar la pasión de cada individuo hacia su propia existencia. Dice lo mismo, solo que él ya usa la palabra pasión, pero la palabra pasión entendida como entusiasmo, ¿ok? A lo mejor aquí tiene que ver con las traducciones. La auténtica tarea filosófica consiste en despertar el entusiasmo de cada individuo hacia su propia existencia. Que realmente te enamores de ti, pero no en el sentido ególatra, sino en el sentido del autoconocimiento. Despertar en ti esa inquietud, nuevamente lo que decía Foucault, ¿no? Empezar a indagar, empezar a comprender tu vida interior. De eso nos habla Kierkegaard. Pero ¿cuál es una de las herramientas que nos propone Kierkegaard? Empezar a dar saltos de fe. Así como los estoicos hablan de ciertas herramientas que nos llevan al regreso a ese logos individual, el regreso a la existencia realmente, a la ontología de la existencia, como lo podría decir Heidegger, tiene que ver con apropiarnos de la existencia, con salir de esa existencia, digamos, de la existencia del día a día. Y dice Kierkegaard, dando saltos de fe. ¿Cómo vamos a ver esos saltos de fe? Los saltos de fe tienen que ver con salir de mi zona de confort para arriesgarme a aquellas cosas que me mantienen en un estado de seguridad. Dar un salto de fe es habitarme en la incertidumbre, sentirme incómoda, decir, a ver, quiero saber realmente quién soy. Me voy a proponer levantarme media hora antes de lo habitual y voy a leer. Les pongo eso de ejercicio a ver si lo hacen. ¿Cuál es el salto de fe en algo que puede ser tan sencillo? El salto de fe es no apagar el despertador, ¿no? No decir otro ratito más. Es realmente dar un salto literal y decir, aquí voy, me lavo la cara, me pongo a leer lo que yo quiera leer y después hago todo lo que hago siempre.
Eso puede ser un salto de fe cotidiano, pero a veces el salto de fe realmente tiene que ver con renunciar a un trabajo, con dejar de ver las redes sociales, dejar una adicción que ya no puedo con ella. Ese es el salto de fe. Y claro, o sea, incluso es mucho más profundo que esto. Kierkegaard lo hablaba en un sentido mucho más hasta religioso. Él habla de un salto de fe para acercarnos a un proceso de espiritualidad. A eso se refería. Dar un salto de fe en donde regrese otra vez a ese logos individual, a esa chispa divina. ¿Ok? Dice Janet, a mí me decepciona mucho que cuando doy la oportunidad de sacar lo mejor de mí y hay alguna persona que abusa de mi buena intención, a mí me provoca decepción y acaba con mi cuerpo cansado, como que me drena energía y me cuesta reponerme. Fíjate que entonces ahí, mi querida Janet, a lo mejor lo estás haciendo justo dentro de lo que consideramos los condicionamientos sociales. Dar lo mejor de ti, en este caso lo voy a ligar con el salto de fe, no importaría lo que piensan los otros, porque si piensas lo que dicen los otros, entonces no estás dando un salto de fe. Estarías otra vez conociéndote a ti mismo a partir de lo que los otros dicen de ti y te drena, te intoxica mentalmente. Yo te invito a que tu salto de fe sea a que te arriesgues a ser la que tú quieres ser, justo independientemente de lo que digan los demás. Y que el propósito no sea que te reconozcan o que te aplaudan, que el propósito sea que tú te atreviste a salir de tu zona de confort, que tú te atreviste a ser diferente a lo que has sido siempre. Aunque los demás no lo tomen en cuenta, aunque los demás eh, se burlen, no importa, porque el propósito es que salgas, diría Platón, de tu caverna, que salgas de ese estado conocido. Hazlo desde esa intención, a ver cómo te va y me lo cuentas en un mensaje, ¿vale? A ver qué tal. Tú me dices, a ver si les gusta el reto. ¿Por qué? Porque dentro del existencialismo, la invitación a dar ese salto de fe nos va a llevar inevitablemente a pasar por un estado de incomodidad que se puede conocer como angustia. Nos va a llevar a esa sensación de sabernos desprotegido, o diría San Juan de la Cruz, nos va a llevar a nuestra noche oscura del alma. ¿Y esto qué significa? Que nos va a llevar al momento de salir de un estado conocido a la incomodidad de no regresar a los hábitos. Y entonces no estamos dando un salto de fe. Y claro, esta angustia me va a regresar a darme cuenta a que si me regreso seguiré siendo el mismo, pero que si le sigo a través de ese salto de fe, tendré que pasar ese momento de angustia, de verme en el espejo, de que salga mi sombra, de que salgan mis demonios, de que salgan mis miedos y decir, eso también soy. Y soy parte de eso, pero regreso a mí y no me construye solamente ese estado que, que me confronta, sino lo que realmente quiero, como le decía hace un ratito a Janet, es salir de este estado en el que he estado anclada y que me importa mucho el que dirán, ¿ok? Eh, ok, dice mi querida Janet, dice, no, no hago no lo hago porque me reconozcan, dice, me permito salir de mi zona de confort, lo hago para mí y no para que me acepten, dice, o el que dirán. Entonces lo estás haciendo bien, Janet, lo estás haciendo bien. Nada más pregúntate por qué te decepciona. Entonces ahí hay algo raro. Si te decepciona y lo haces desde aquí, a lo mejor el ruido es por otra cosa y tú lo vas a comprender muy bien. Y por acá dice JZ, dice, de hecho lo iba a mencionar, los saltos de fe en lo personal han sido lo que me han llevado de frente a eso que tanto he evitado, llevándome a una experiencia de conciencia colectiva. Exacto. ¿A qué más nos invita entonces? Hace un rato lo decía, el existencialismo para regresar al propósito del autoconocimiento. Nos lleva a justamente a escuchar esa sabiduría interna,
ese llamamiento. No es una voz, dice Heidegger, es una voz silente. No tiene voz, es un estado, a veces muy corporal de insatisfacción, de decir, esto no es, esto no es. Cuando nos detenemos a escuchar ese llamamiento, va a surgir la angustia, esa angustia que decía Kierkegaard. Esa angustia nos va a decir, vas bien. La angustia es un motor para el desarrollo humano, porque la angustia me dice, no estoy en mi zona conocida, ¿ok? La angustia me dice, no estoy en aquello donde yo me siento cómoda. La angustia me saca de ahí, pero al mismo tiempo es una invitación para que justo porque me siento en esa angustia, es que me reconozco desde esta que hemos llamado como la desnudez de mi existencia, ¿ok? La angustia, diría Kierkegaard, es la base de nosotros, solo que por huirle, justo lo que hago es adentrarme a ese universo, a ese mundo que me separa de mí. Ah, no quiero sentirme incómoda, estoy aburrida, me siento mal y entonces me pongo a ver una serie y entonces me pongo a discutir con alguien que ni siquiera tenía nada que ver con esto y entonces me enredo en todas estas cosas, ¿ok? El llamamiento, saltos de fe. ¿A qué más nos va a llevar esto también? A que, no, a que desde el existencialismo podamos nosotros convivir con lo que se llama la tensión o que también yo lo mencionaba en el programa pasado, la disonancia cognitiva, habitarme entre dos pensamientos que no, eh, eh, que tienen, digamos, dos discursos diferentes. Esto está bien y esto está mal. Esto está bien y esto está mal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me vivo desde esa tensión, no atención, ¿no? Es tensión, una tensión que está ahí y convivo y me sostengo en esa angustia de todavía no saber qué hacer, desde el existencialismo dice, eso te hace conocerte, eso te hace quedarte ahí, eso te hace moverte, pero no es evadirlo. Digamos que cohabitan dos estados mentales que están en pugna constante. Sí debo hacerlo, no debo hacerlo, porque si voy y no voy, saldré, no saldré. Entonces, cuando nos vivimos en esa disonancia cognitiva es cuando más ruido mental tenemos. Saber que es parte del proceso, dialogar con esa disonancia cognitiva, nos va a ayudar a nosotros a generar a veces estados en donde sí me adentro a esa angustia, pero también me doy cuenta que puedo sostenerme, que puedo quedarme en el malestar sin querer buscar una solución constante todo el tiempo. Porque por querer buscar soluciones, no me quedo en ese estado. A ver, no quiero decir yo aquí poniéndome la arqueta, quédate ahí, en tu angustia, o sea, y ponte triste y deprimido, porque luego se malinterpreta. No, cuando hablamos de esta angustia, lo que estamos diciendo justamente es aceptar el momento en el que estoy, pero aceptar el momento en el que estoy no es justamente resignarme al momento en el que estoy. Aceptar el momento en el que estoy es que esto es parte de mí y que no voy a reaccionar desde esta confusión, sino justamente habitarme desde la incomodidad, otra vez, dar estos saltos de fe. Entonces, estamos viendo que estas prácticas, tanto existencialistas como estoicas, nos van a acompañar a ese proceso de voltear a vernos, de acompañarnos, de regresar a ese logos individual, de darnos cuenta quiénes estamos siendo en este momento, de salir del mundanal ruido, de habitarnos en nuestro silencio, de generar esta inquietud práctica, constante del día a día, para que cuando nos acerquemos al momento de la muerte, digamos o los demás digan, este es el que fue, esta es la que ha sido. Esto es entonces el proceso de conocerse a sí mismo y llevarlo a la existencia a través de un arte, porque el arte nos lleva a este estado creativo en donde nos hacemos cargo de nuestra existencia. Gracias por acompañarme, gracias por ser parte de este grupo de reflexionistas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
Dice Gustavo, estar lejos de uno mismo es otra definición de neurosis. La neurosis como no querer tu deseo profundo que eres tú misma y no quererlo, justo por la pugna que ocurre al perdernos, alejarnos de nosotros mismos, siendo el observador. Eh, y por acá dice JZ, dice, no puedes huirle a lo que tarde o temprano le tendrás que hacer frente. Me atrevo a mencionar que es necesario pasar por esa transformación, a lo Kafka, ¿sí? A lo Kafka, a la metamorfosis, exactamente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Janet, también acá por tu comentario. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana voy a estar entrevistando en la sección de Conócete, que yo le llamo Seres en Construcción. Voy a estar entrevistando a un gran escritor que se llama Trino Maldonado y vamos a estar hablando de cómo él ha llevado su proceso de escritura a la vida, a la práctica. ¿Por qué? Porque Trino ha sido uno de los autores que más se acercó a todo lo que ocurrió en Ayotzinapa, escribió sobre eso, pero lo vivió realmente. Entonces, hay unas preguntas fuertes que estuvimos hablando sobre ese tema y que les quiero compartir. La próxima semana, el lunes, por acá nos vemos en otro programa de Conócete y por acá nos reunimos, como siempre, los reflexionistas. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos vemos. Bye, bye.